Al principio de este programa le informé que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aceptó finalmente ayer en una audiencia ante tribunales guatemaltecos ser extraditado a México. Vamos a conocer más detalles de esta audiencia y me enlazo hasta Guatemala con mi compañera Isabel González, enviada especial de Excelsior Televisión. Isabel, qué gusto saludarte allá en Guatemala. Buenos días. Muy buenos días, Martín, a ti y a todo el auditorio aquí desde Guatemala, en donde lo dices bien, el día de ayer se resolvió una de las dos solicitudes de extradición en contra de Javier Duarte de Ochoa. El propio exgobernador de Veracruz dio respuesta y sus motivos del por qué aceptaba voluntariamente su entrega a nuestro país, porque estas acusaciones son derivadas de infundios, no tienen un sustento legal y además proceden de un estado fallido. Escuchemos. Por considerar estas acusaciones infundadas, ligeras, vagas e imprecisas, quiero referirme que el gobierno de Veracruz, la actual administración, me acusa y hace uso de recursos, inclusive vino hasta acá el fiscal general del Estado, gastando recursos del erario público, por dos acusaciones que verdaderamente son irrisorias. He determinado allanarme para enfrentar lo más pronto posible la justicia ante las autoridades judiciales de mi país. Es decir, en términos coloquiales, acepto la extradición que el gobierno de la administración actual, gobierno fallido por cierto, está haciéndome en torno a este caso. En ese tono y con estas declaraciones, el exgobernador de Veracruz aceptó ser extraditado a México para enfrentar los cargos que le imputa el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. Enseguida, la decisión del político mexicano fue aceptada por el tribunal guatemalteco, aunque permanecerá detenido. En consecuencia, sin más trámite, se acoge la petición de extradición a los Estados Unidos mexicanos del señor Javier Duarte de Ochoa. Ordenamos en este momento la detención provisional, sujeto específicamente al presente procedimiento de extradición. Cabe señalar que al inicio de la diligencia, en el piso 13 de la Torre de Tribunales en Guatemala, el político priista, quien ganó peso en las últimas semanas, pidió celebrar la audiencia a puerta cerrada. No existe ninguna de las causas por las cuales pueda tenerse reserva del caso. A pesar del allanamiento a la extradición, el exgobernador permanecerá en la cárcel militar de Guatemala porque existe otra solicitud de extradición en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero, dentro de la cual se espera conocer la próxima semana si se allana o no a su entrega ante el gobierno mexicano. En caso de oponerse a ser entregado, su abogado indicó, contarían con 2 instancias más para impugnar. El gobierno de Veracruz acusa a Duarte de los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, derivados todos de su huida en una aeronave Eurocopter del gobierno veracruzano cuando Flavino Ríos fungía como gobernador interino de Veracruz. Además de traspasar 220 millones de pesos de una cuenta del gobierno veracruzano a programas diversos sin una debida autorización. Para Imagen, Isaac López e Isabel González, enviados especiales. Y bueno, Martín, la próxima audiencia será el 4 de julio, la próxima semana, también aquí en Guatemala, y será entonces que se pronuncie el Tribunal Quinto de Sentencia Penal respecto a si procede o no la extradición de Javier Duarte por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero a nuestro país. Mi información desde Guatemala, Martín. Ahora ya se le observa a Javier Duarte con otro semblante, Isabel. De hecho, ayer hasta bromeó cuando salió del tribunal. Le preguntaron qué iba a hacer, cómo se sentía y dice, ya llegó mi Uber, y se subió a una patrulla de la policía que lo regresó a la cárcel allá en Guatemala, ¿verdad? Efectivamente estaba más platicador,
conversaba con los reporteros y podemos deducir que está de mejor ánimo que la primera vez que se le vio ante los tribunales guatemaltecos, porque de acuerdo con su defensa, Martín Auditorio, pues ya Javier Duarte, después de interponer una denuncia en contra de las autoridades penitenciarias del penal de San Rafael de Matamoros, porque se violaban sus condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos, bueno, pues ya por lo pronto tiene un colchón donde dormir, ya no es una cama de cemento o de piedra como lo habían reconocido, ya convive más con la población penitenciaria, ya tiene más horas de sol justamente al día para que pueda darse esta convivencia. Lo que sí nos decía el abogado es que por lo menos Javier Duarte no ha recibido a nadie de su familia aquí en este penal, en este cuartel militar de San Rafael de Matamoros. Una de las causas por las cuales pues se ve el cambio en el estado de ánimo de Javier Duarte y por lo pronto ya una mejor alimentación, o por lo menos mayores porciones, ¿no? Así es. Isabel, ¿qué sigue después de la audiencia que se llevó a cabo ayer? Tengo entendido que va a haber una nueva audiencia posteriormente. ¿Cómo va el proceso y qué falta esperar? Mira, exactamente, el 4 de julio es la audiencia por delincuencia organizada y lavado de dinero en el Tribunal Quinto, es decir, otro tribunal distinto al de ayer. ¿Qué va a pasar en esa audiencia? Tanto la fiscalía, es decir, la parte acusadora, para decirlo en términos coloquiales, va a exponer los por qué sí es procedente la extradición de Javier Duarte, y la defensa de Javier Duarte va a decir por qué no es procedente la extradición de Javier Duarte. Es decir, va a haber un posicionamiento de todas las partes. Al final este tribunal va a emitir un comentario respecto de si concede o no la extradición, y es entonces en ese momento en que la defensa de Javier Duarte, con base en las pruebas que ha enviado el gobierno mexicano para juzgarlo por esos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, va a decidir si se allana, es decir, lo que ocurrió ayer, si acepta voluntariamente su entrega ante las autoridades mexicanas, o bien por no estar de acuerdo, con base en estas pruebas que se presentan en su contra, promueve un recurso de apelación y en su caso un recurso de amparo. Esto es lo que puede pasar. Si se allana, bueno, pues se tendría en este escenario hipotético a Javier Duarte, pues prácticamente en unos días, en un par de semanas en México. Si esto no ocurre, nos decía también el abogado Carlos Velázquez, serán un poco de mayores semanas en donde se esté llevando a cabo la defensa y permanezca aquí en Guatemala. Él hablaba de varios meses, incluso hasta un año, de acuerdo con el desarrollo de estos procedimientos. ¿Por qué? Porque los recursos, tanto de apelación como de amparo, no tienen una fecha fatal para resolverse, Martín. De modo que la audiencia de la próxima semana sin duda es importante para Javier Duarte, sí, pero también para la justicia mexicana, que está en espera pues también de escudriñar estos actos presumiblemente delictivos que cometió Javier Duarte durante su mandato como gobernador de Veracruz, Martín. Muy bien, Isabel, muy completo el reporte, gracias. Seguimos pendientes allá en Guatemala de todo este proceso que aún tiene algún tiempo por delante. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias. Muchas gracias, Isabel González, enviada especial de Excelsior Televisión.